the hallway where we're walking into now. Fucking nice here, and I'm on my own at the house. So these mines, guys, 1903 to 1904. Look at all the quartz. I mean, this entire underground city is itself connected to another underground city. ¿Te gusta explorar casas ajenas para descubrir qué se esconde en sus pasillos y rincones? Hoy vamos a dar un paso más y revelar algunos de los espantosos secretos que han permanecido ocultos, incluso para los ocupantes de estas casas, durante siglos. Desde una alucinante ciudad subterránea hasta un singular pozo medieval, he aquí 20 cosas espeluznantes encontradas en las casas de la gente. Número 20. Una ciudad oculta entera. Imagínese encontrar una ciudad subterránea oculta al mundo durante siglos bajo su propia casa. Pues esto fue lo que descubrió un hombre en 1963 mientras realizaba unas obras rutinarias para ampliar su propiedad. Al derribar un muro, descubrió una cámara oculta que le atraía con sus pasillos oscuros y estrechos y sus pasadizos misteriosos. Lo que encontró allí superaba todos sus sueños. No era un sótano cualquiera. Era toda una ciudad perdida que pedía ser explorada y reconstruida. El hombre se dio cuenta de que el hallazgo era mucho más de lo que había imaginado. Salas, espacios, pasillos y cámaras se extendían ante él en todas direcciones y conducían a otro mundo antiguo que esperaba ser desvelado. Cuando se corrió la voz de su descubrimiento, no tardaron en él llegar arqueólogos ansiosos por investigar. Sabían que se trataba de un hallazgo importante, oculto bajo la superficie y envuelto en enigmas durante siglos. Centenares de expertos se unieron a la investigación y pronto determinaron que se trataba de la ciudad perdida de Derinkuyu, una metrópolis de los siglos 7 y 8 a.C. Las excavaciones comenzaron rápidamente y sacaron a la luz toda una civilización, incluida una capilla, establos para el ganado, escuelas y bodegas. La ciudad entera, con todas sus instalaciones y estructuras, está perfectamente integrada en la propia roca en la que fue excavada. En las profundidades de la exquisita superficie de Capadocia, esta desconcertante maravilla permaneció oculta durante siglos. Esta colosal ciudad subterránea podía albergar hasta 20.000 habitantes durante meses. Se extiende más de 85 metros bajo tierra y comprende 18 niveles de túneles. Derinkuyu, la mayor ciudad subterránea excavada del mundo, posee un rico legado histórico. Pasó por las manos de los frigios, los persas y los cristianos de la época bizantina. Los griegos capadocios abandonaron Derinkuyu en los años 20 y huyeron a Grecia durante la guerra greco-turca. La zona cuenta con más de 200 ciudades subterráneas, que se cree están interconectadas a través de los túneles de Derinkuyu, formando una vasta red subterránea. Derinkuyu había sido un secreto durante muchos años, pero ahora es una importante atracción turística que atrae a miles de visitantes cada año. La lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO incluyó esta fantástica ciudad subterránea en 1985, otorgándole un merecido lugar entre los logros más magníficos de la historia de la humanidad. Número 19. Un apartamento tras el espejo del baño. Si buscara un apartamento secreto, ¿dónde lo encontraría? Escondido detrás de un espejo de baño probablemente no sería el primer lugar que te viene a la mente, pero ahí es precisamente donde Samantha Hartsough tropezó con un apartamento oculto de 3 habitaciones en su casa de Nueva York en el año 2021. Lo que empezó con una corriente de aire frío pronto se convirtió en una aventura de terror a lo Parásito o Candyman cuando Hartsough exploró el espacio oculto. En una serie de vídeos de TikTok, ahora virales, la joven de 26 años, C, filmó a sí misma trepando por el agujero de la pared de su baño armada con un martillo y una linterna frontal improvisada. Descubrió ventanas abiertas, tuberías al descubierto y un montón de bolsas de basura en el interior del apartamento secreto. Su compañera de piso le advirtió que hablara en serio cuando golpeara con el martillo, y Hartsough no pudo evitar una sensación de inquietud mientras susurraba para sí misma. ¿Qué me pasa? Hartsough explicó que temía la presencia de alguien, sobre todo por la botella de agua que encontró allí, que le provocaba ansiedad y miedo. Por suerte, el espacio estaba vacío y no era habitable, teniendo en cuenta su estado ruinoso. A pesar del inquietante descubrimiento, el enigma del apartamento oculto sigue sin resolverse, incluso desconcertando a los administradores del edificio. Hartsough, que ha cosechado 1000 wons de visitas en Internet, se alegra de haber encontrado un resquicio de esperanza en el difícil mercado de la vivienda.
Creo que en Nueva York todo el mundo tiene apartamentos tan pequeños que no sabes lo que te vas a encontrar, afirma. Y todo el mundo espera tener más espacio. Número 18. Cuadro perdido de Picasso. En un emocionante giro de los acontecimientos, la revelación de una mujer moribunda elevó a su sobrino a una búsqueda inútil de un cuadro escondido que podría ser un Picasso perdido. En su lecho de muerte, Jenny Barastro instó a su sobrino Carl Sabatino a buscar bajo su máquina de coser en Staten Island. Carl, un tipo curioso, decidió hacerlo, y lo que encontró fue asombroso. Bajo la máquina de coser había un cuadro de una mujer con un sombrero peludo, que al parecer su tío había comprado en Londres durante la Segunda Guerra Mundial. Pero lo que realmente despertó el interés de Carl fue la firma del cuadro, el único e inimitable Picasso. De niño, Carl había visto el mismo cuadro colgado en la pared de su tía, lo que aumentó su curiosidad. En un principio, una casa de subastas de Nueva York lo descartó por considerarlo una imitación barata, pero Carl sabía que no era así. Indagó en la historia de Picasso durante los años de preguerra en Francia y descubrió que el artista había estado experimentando con técnicas específicas. Carl envió un pequeño pigmento del cuadro para su análisis, y los resultados fueron alucinantes. El Dr. Kenneth Smith y su equipo del Centro de Análisis de Materiales Artísticos de Westmont, Illinois, extrajeron pequeñas cantidades de pigmento de la obra con una aguja fina. Solo retiraron un área del tamaño de un punto de una frase, que luego se transfirió a un portaobjetos microscópico. Smith descubrió que los pigmentos presentes en la pintura coincidían con el tipo que Picasso habría utilizado en Europa durante los años 30. Sin embargo, lo que realmente le intrigaba era la huella parcial del pulgar derecho en el lateral del cuadro, que podría ser del propio artista. Aunque hay escépticos, también hay quienes creen que podría tratarse de un Picasso auténtico y, de ser así, su valor podría ascender a la asombrosa cifra de 13,000 ons de dólares. Con tanto dinero en juego, no es de extrañar que Carl esté decidido a averiguar la verdad. Para salvaguardar la valiosísima obra de arte de Picasso, la ha guardado en una caja ignífuga, en un lugar secreto de la zona triestatal. Esta obra de arte es algo más que pinceladas sobre un lienzo. Es una fuente de redención emocional para sus queridos tíos y tías italianos, que tuvieron que luchar mucho para llegar a fin de mes, pero siempre sintieron un profundo amor por las artes. Según Sabatino, es una búsqueda del tesoro con una pizca de sentimentalismo que le hace rebosar de emoción. Número 17. Mazmorra secreta. En el año 2013, un hombre llamado Daniel Carlyle se dirigió a una nueva morada en Inglaterra. La vivienda era adecuada, pero el destino quiso que hubiera algo más de lo que se veía a simple vista. Una trampila en el suelo del pasil, llamó la atención de Daniel, y tras una inspección más detenida, descubrió unas escaleras que descendían al abismo de un sótano oculto. Encontró un laberinto de mazmorras llenas de extraños montones de escombros y periódicos viejos, pero lo que más le llamó la atención fue la inquietante plataforma, parecida a una cama, un altar o incluso un sarcófago. El edificio había sido un monasterio del siglo XIX, lo que hacía aún más inquietantes las posibilidades de sus orígenes. Sin embargo, las implicaciones de este sótano oculto iban más allá de la propia vivienda de Daniel. Solo se podía acceder a él desde su apartamento, lo que significaba que podían espiar fácilmente a sus desprevenidos vecinos desde abajo, si uno se animaba. Los inquilinos anteriores incluso habían dejado pintadas en las paredes, lo que hizo que Daniel se preguntara qué otras actividades siniestras habían tenido lugar en esta guarida secreta. Número 16. Cadáveres de animales. En 1920, en medio de un proyecto de renovación destinado a dar nueva vida a su casa de Pensilvania, la familia Bretsius obtuvo más de lo que esperaba. Al arrancar el antiguo aislamiento, descubrieron un inquietante secreto tras las paredes. Aparecieron docenas de cadáveres de animales envueltos en frágiles periódicos de los años 30 y 40. El hedor de la muerte flotaba pesadamente en el aire mientras salían a la luz especias a medio usar y otros objetos oscuros. La familia estaba consternada, y por mucho que fregaran no podían librarse del horror que habían desvelado. La casa de sus sueños, antaño perfecta, se convirtió en una pesadilla al enterarse de que su seguro no cubriría ninguna de las reparaciones necesarias para arreglar el sórdido desastre que habían encontrado. La familia se ha visto obligada a emprender por sí misma la desalentadora tarea de eliminar las pruebas, gastándose unos $20,000 en el espantoso trabajo de renovación.
Se llamó a expertos para que examinaran los restos. Muchos sugirieron que el anterior propietario practicaba las oscuras artes de la magia holandesa. Se trata de una antigua práctica conocida como powwowing, en la que se lanzan hechizos para curar dolencias utilizando diversos artefactos. ¿Qué clase de macabro y escurridizo ritual había tenido lugar en esta casa? La familia Bretsius aún se estremece al pensarlo y todavía se pregunta si se les pasó por alto algún cadáver en descomposición que aún no se ha encontrado. Número 15. Carta que revela un oscuro secreto. En 2008, Jason y Carrie Brown pensaban que habían encontrado la casa de sus sueños en Carolina del Sur, pero no sabían que la casa guardaba un oscuro secreto. Durante las reformas, Carrie descubrió un pasadizo secreto oculto tras unas estanterías en uno de los dormitorios. El pasadizo conducía a una habitación que había permanecido oculta. Cuando Carrie exploró la habitación, encontró una carta que había dejado el anterior propietario. La carta revelaba una horrible verdad sobre la casa. Estaba infestada de moho negro. El anterior propietario se había visto obligado a marcharse porque el moho enfermaba a sus hijos. Los Carley se estremecieron y contrataron a expertos para confirmar lo que decía la carta. Lo que descubrieron fue aún más aterrador. Los niveles de moho en la casa eran peligrosamente altos y crecían dentro de las mismas paredes de su hogar. Al ser interrogado, el anterior propietario afirmó que había escrito a la compañía hipotecaria, pero que no había recibido respuesta. El banco responsable de la propiedad negó tener conocimiento alguno del problema del moho, lo que agravó las circunstancias sospechosas. La situación resultó costosa y traumática para la familia Carley, que no tuvo más remedio que abandonar la que había sido su casa. El caso acabó resolviéndose extrajudicialmente, pero el daño ya estaba hecho. La experiencia fue un escalofriante recordatorio de que no hay que bajar la guardia, pues nunca se sabe qué horrores pueden acechar entre las paredes de una casa. Número 14. Un gorrón viviendo en el sótano. Una casa nueva en Ohio parecía el hogar perfecto para un grupo de estudiantes de 23. Las habitaciones eran amplias, el salón acogedor y el alquiler asequible. Sin embargo, a medida que anochecía, empezaron a oírse ruidos extraños en el sótano. Al principio, los estudiantes trataron de ignorarlos, pensando que se trataba de su imaginación. Pero los ruidos continuaron, y pronto se convencieron de que tenían una presencia fantasmal. Decididos a llegar al fondo del desconcertante asunto, los estudiantes decidieron investigar el sótano. Observaron una puerta cerrada con llave, que supusieron que no era más que un armario de mantenimiento. Pero al intentar abrirla, se dieron cuenta de que detrás había algo mucho más siniestro. El agente inmobiliario acabó abriendo la puerta, revelando un secreto espeluznante. Dentro de la habitación había un dormitorio improvisado, con pruebas evidentes de que alguien vivía allí. Los estudiantes se horrorizaron al saber que otro estudiante había accedido a la casa y había estado viviendo en la habitación secreta sin pagar alquiler. Había estado utilizando una llave que había obtenido de su primo, que era un residente anterior de la propiedad. El residente oculto no era un fantasma, pero la revelación no era menos petrificante. La idea de que alguien viviera en secreto delante de sus narices era profundamente desconcertante. El gorrón se vio obligado a marcharse inmediatamente, pero la experiencia inquietó a los estudiantes. Número 13. Decoración oculta. El usuario de Imgur, Bushy992, estaba encantado de mudarse a su nueva casa, pero cuando empezó a deshacer las maletas, rápidamente se dio cuenta de que algo iba mal. El ático y el sótano estaban cubiertos de símbolos aterradores, como cruces invertidas e imágenes ocultistas. Las paredes estaban adornadas con mensajes espeluznantes, como «Porque yo soy la tierra, y dentro de mí arde el diablo». Cuando exploró más a fondo la casa, vio representaciones del antiguo dios de las travesuras, Pan, acechando en las sombras. La inquietante atmósfera era sofocante, y sabía que las primeras noches en su nuevo hogar serían insomnes. A pesar de su conmoción inicial, Bushy992 no pudo evitar sentir una extraña fascinación por la energía oscura que impregnaba la casa. Empezó a investigar los símbolos y mensajes, intentando descubrir su significado. Pero cuanto más aprendía, más deseaba no haberse adentrado en las turbias profundidades de lo desconocido. A medida que los días se convertían en semanas, Bushy992 no podía evitar la sensación de que lo estaban observando. Ruidos extraños resonaban por los pasillos por la noche,
y no podía evitar preguntarse si los anteriores residentes habían dejado algo atrás, algo malévolo que ahora atormentaba su hogar. Puede que las cruces invertidas y los símbolos ocultistas fueran meros adornos para los anteriores residentes, pero para Bushey, 992 eran un recordatorio constante de la oscuridad que acechaba entre las paredes de su nuevo hogar. Número 12. Capil a escondida en un sótano. La familia Farla, de Shropshire, Inglaterra, llevaba 3 años viviendo en su casa de Telford, completamente ajena a la desconcertante vieja rejilla metálica de su pasillo. Con el paso del tiempo, la curiosidad empezó a apoderarse de Elos. ¿Qué podría esconderse detrás de esa rejilla? Finalmente, decidieron investigar en 22. Con cierto temor, separaron la rejilla de los ladrillos y se asomaron a la oscuridad. Lo que encontraron fue un pequeño y espeluznante sótano con bancos de piedra y una larga cruz de madera podrida en el centro. Mientras la familia Farla intentaba comprender el sentido de esta habitación oculta, no podía evitar una sensación de aprensión. ¿Para qué se utilizaba? ¿Quién la construyó? Sabían que necesitaban respuestas, así que llamaron a expertos en historia local para que arrojaran algo de luz sobre el enigma. Los historiadores no tardaron en identificar la habitación como un lugar de culto cristiano, probablemente utilizado en secreto por los católicos durante la persecución que sufrieron en Inglaterra en el siglo XVII. Fue un descubrimiento fenomenal que dejó a la familia Farla tan asombrada como desconcertada. Número 11. Mina de oro. Imagínate el asombro de Anthony Doolin, un hombre de Brisbane, cuando literalmente se topó con una mina de oro escondida en su propio patio trasero. En 1920, cuando se hizo con la propiedad, situada a solo 20 kilómetros del centro de la ciudad, no tenía ni idea de que había encontrado oro, literalmente. Sintiéndose como Indiana Jones, Anthony descubrió el pozo de la mina mientras exploraba sus extensas 16 hectáreas y media de terreno. Encantado con el hallazgo, se puso a investigar y descubrió que la mina era, de hecho, una de las muchas esparcidas por la zona de principios de siglo. La mina tiene unos 6 metros de profundidad y la antigua corteza de hierro sigue intacta. Aunque la idea de buscar oro en la mina era tentadora, Anthony nunca se embarcó en esa aventura. En su lugar decidió vender la propiedad. En un principio pretendía obtener un beneficio de $300,000, pero finalmente la propiedad se vendió por $1,350,000 en 28, el mismo precio que había pagado por él 3 años antes. Su madre, Jane Doolin, que colaboró en la venta, declaró que poner precio a la propiedad fue todo un reto, ya que la gente de la zona rara vez vende. Sin embargo, cree que fue una excelente inversión debido a los cobertizos comerciales que había en la propiedad y que podían alquilarse. El inesperado descubrimiento de la mina de oro añadió un aspecto distintivo y estimulante a la propiedad de Anthony Doolin, dejando tras de sí una historia cautivadora que los nuevos propietarios podrán conocer. Número 10. Una mascota inusual. Los residentes de los suburbios de Chicago se quedaron perplejos cuando descubrieron que su vecino había tenido una mascota inusual en su ático durante más de 2 décadas. En el año 16, un técnico de electrodomésticos visitaba la casa de Charles Price cuando descubrió un enorme secreto. Mientras trabajaba en el sótano, el técnico notó que algo se movía en un contenedor cubierto. Cuando levantó la tapa, descubrió horrorizado un caimán de 2 metros, de largo que le devolvía la mirada. El reparador no tardó en hacer fotos del caimán y se puso en contacto con el Servicio de Control de Animales del Departamento de Policía de Lansing. ¿Cómo pudo alguien mantener oculto durante tanto tiempo un animal tan peligroso? Según el Departamento de Recursos Naturales de Illinois, por desgracia, el caimán pasaba la mayor parte del tiempo en una jaula en el sótano y Price lo sacaba de vez en cuando a su patio trasero. El especialista en caimanes que acudió a rescatar al reptil no podía creer lo que estaba viendo. Pesaba más de 90 kilos, dijo el sargento Bill Shannon. En 25 años nunca había visto nada igual, añadió el jefe de policía de Lansing, Dennis Morin Jr. El caimán fue sacado de la casa de Price y él llevado a un santuario de animales salvajes. Aunque no está claro por qué Price mantuvo al caimán en su casa durante tanto tiempo, muchos se preguntaron cómo un animal tan exótico acabó en los suburbios de Chicago. Número 9. Pozo medieval.
Colin Steer estaba redecorando el salón de su casa en el año 22 cuando se dio cuenta de que había un ligero desnivel en el suelo. Al principio no le dio importancia, pero cuando empezó a cavar, hizo un descubrimiento sorprendente. Un pozo medieval de 17 pies de profundidad. Colin, que ahora tiene 70 años, vive en Plymouth, Inglaterra. Su casa se construyó hacia 1895 y él se mudó a él en 1988. No tenía ni idea de que había un pozo escondido bajo su salón. Estaba cavando para poner un suelo nuevo y di con algo duro. Cuenta. Cavé un poco más y me di cuenta de que era un pozo. El pozo es de piedra y ladril y tiene unos 4 pies de ancho. El agua del fondo del pozo es clara y limpia. También encontró una moneda de 1725 y una funda de cuero de una espada mientras cavaba, lo que insinúa que el pozo pudo construirse en la época medieval. Los planos del lugar sugieren que la estructura pudo erigirse en el siglo XVI. El pozo tiene 17 pies de profundidad y una antigüedad estimada que puede remontarse incluso más atrás en el tiempo. Al principio, a Colin le preocupaba que la depresión del suelo pudiera indicar la presencia de un cadáver enterrado, pero descubrió algo más fascinante bajo sus pies. Ha estado limpiando el pozo y planea utilizarlo para recoger agua de eluvia. También quiere analizar el agua para ver si es potable. Estoy muy emocionado, comenta. Es un auténtico pedazo de historia. El descubrimiento de Colin le ha convertido en una celebridad local. Los medios de comunicación le han entrevistado e incluso le han invitado a hablar en una reunión de la Sociedad Histórica Local. Está encantado de compartir su descubrimiento con los demás. Espera que su pozo ayude a la gente a conocer mejor la historia de su ciudad. Creo que es importante preservar nuestra historia, afirma. Este pozo forma parte de la historia de Plymouth y me alegro de haberlo encontrado. Entre sus planes para el pozo está sacarlo de la tierra y convertirlo en una mesa de centro para el salón de su casa. Actualmente, el agujero está cubierto por una lámina de metacrilato y una trampila. Los nietos de Colin están fascinados con esta joya escondida en casa de sus abuelos. Número 8. Túnel oculto. Los Machen, una pareja de Illinois, se toparon en el año 21 con un túnel secreto que había permanecido oculto durante más de un siglo bajo su residencia. Cuando el pavimento empezó a deformarse y distorsionarse, los Machen se encontraron mirando la entrada evasiva del túnel que no había visto la luz del día desde el año 1895. La pareja se abrió paso a través del pasadizo oculto hasta encontrar un arco de ladril bien conservado y un enigmático montón de tierra en el extremo más alejado. Sin embargo, el verdadero propósito del túnel sigue envuelto en el misterio. Aunque Gary postula que su intención original era sostener la estructura de la casa, no hay constancia de su existencia. No podemos evitar preguntarnos qué otros secretos se esconden bajo la casa de los Machen. Número 7. Casa cápsula del tiempo. Una casa cápsula del tiempo fue desenterrada en el año 20, permaneciendo inmóvil como si estuviera encerrada en los años 50. Situada en Lancashire, Reino Unido, la granja abandonada es un espectáculo perturbador. Al pasear por la granja abandonada, casi se pueden oír los ecos del pasado reverberando a través de las paredes. La casa, antaño acogedora y acogedora, parece ahora congelada en el tiempo. El papel pintado y las alfombras de flores descoloridas, la pintura de escascaril hada y los periódicos amarillentos que cubren las superficies de todas las habitaciones son recuerdos de una época pasada. Los juguetes de los niños, esparcidos por la casa, parecen abandonados a toda prisa para que sus dueños no volvieran. El cabal hito balancín, elegantemente colocado en el cuarto de juegos, permanece inmóvil, con su armazón de madera crujiendo por el paso del tiempo. El cochecito de época, lleno de telarañas y polvo, está vacío, como si esperara a un bebé que nunca legará. Los muebles recuerdan a la posguerra, con alfombras de motivos florales rosas y cortinas azul pato que van del techo al suelo. Las chimeneas abandonadas que se pueden ver en todas las habitaciones se están desmoronando. Su resplandor antaño cálido y acogedor se ha reducido a nada más que un montón de ceniza. Caminando por la granja abandonada, uno no puede evitar sentir que la familia que una vez él le amó hogar a este lugar sigue presente. Los viejos retratos en blanco y negro que cuelgan de las paredes recuerdan a las personas que vivieron aquí y los recuerdos que crearon. La inquietante atmósfera se ve acentuada por la disputa familiar que condujo al abandono de la casa.
Es como si la casa siguiera embrujada por la amarga disputa que ahuyentó a sus últimos habitantes. La granja, construida por el arquitecto Thomas Thornton en los años 80, es ahora un inquietante monumento al pasado de una familia, congelado en el tiempo y a la espera de que alguien desvele sus secretos. Número 6. Habitación secreta y monedas de colección. La familia Gill es de Virginia. Se mudó a su nueva casa cerca de Harrisonburg el año pasado, pero no sabían que les esperaba un sorprendente descubrimiento. Levi, Kelsey y su hija Ada, de 15 años, estaban ocupados deshaciendo las maletas cuando Ada vio un pestil en el suelo de la habitación que había elegido. Picado por la curiosidad, investigó y descubrió una puerta oculta que conducía a una habitación secreta que nadie de la familia sabía que existía. La habitación estaba completamente aislada e incluso tenía una luz que funcionaba, lo que dejaba entrever su misterioso pasado. Para su asombro, encontraron un cajón oculto en el suelo y, al abrirlo, jalaron una caja de monedas raras. La familia sabía que se había topado con algo especial y, como buenos samaritanos que son, se pusieron manos a la obra para localizar a los anteriores propietarios de la casa y devolverles las monedas perdidas. La familia Gill estaba encantada de haber hecho un descubrimiento tan excepcional y piensa seguir, buscando otros tesoros ocultos en su nueva casa. ¿Quién sabe qué otros secretos les aguardan en su misteriosa morada? Número 5. Murales mayas. Una familia guatemalteca se topó con un impresionante descubrimiento arqueológico mientras reformaba su cocina en 22. Tras retirar el yeso, descubrieron una serie de murales mayas históricos ocultos durante siglos. Las llamativas e intrincadas representaciones de figuras con atuendos coloridos y poses variadas de los murales solo conservaban algunos daños menores causados por el paso del tiempo. Cuando Lucas Acicona Ramírez retiró las capas y encontró los murales, fue probablemente el primero en ver las imágenes en siglos. Los antropólogos creen que los murales ilustran una tradición maya común y datan de los siglos XVII o XVIII. Se cree que la casa de la familia, en la remota aldea de Chajul, tiene al menos 300 años, y los investigadores se han entusiasmado desde entonces por descubrir más sobre la historia del edificio. El arqueólogo Will Iam Saturno, de la Universidad de Boston, declaró a National Geographic que los murales probablemente representan la llamada danza de la conquista, que los mayas utilizaban para representar la invasión española y sus esfuerzos por convertir a los mayas al cristianismo. Este descubrimiento es de suma importancia no solo para la familia que lo descubrió, sino también para los arqueólogos y antropólogos que tienen pocas dudas de que se remonta a la época maya. Ofrece a los expertos una visión de la historia maya. No es frecuente que se conserven obras de arte de este tipo en el Nuevo Mundo. Los mayas eran un pueblo que vivía en los actuales México, Honduras, Guatemala y el oeste de El Salvador antes de la colonización española de América. Su civilización duró desde el año 2600 a.C. hasta el 900 después de Cristo aproximadamente. Su creación de un alfabeto completo, su arquitectura duradera, sus avanzados sistemas matemáticos y astronómicos y su agudo sentido del desarrollo o artístico destacan realmente como una hazaña perdurable. Número 4. 66 botellas de whisky. Una pareja de Nueva York, Nick Drummond y Patrick Baker, encontró un tesoro escondido de bebidas alcohólicas en su centenaria finca de 120 años. La desprevenida pareja no tenía ni idea de dónde se estaba metiendo cuando compró la casa en Ames el año anterior. Sin embargo, pronto se enteraron de que un famoso contrabandista había sido el propietario de la casa. Además, los rumores sobre el alijo de alcohol escondido eran ciertos. Drummond y Baker no podían creer lo que veían sus ojos cuando descubrieron 66 botellas de whisky de la época de la prohibición entre las paredes y el suelo de su casa. Estaban tan emocionados con su inesperado hallazgo que Drummond publicó una foto en Instagram con el siguiente pie de foto: "Nuestras paredes están llenas de fardos de alcohol. No puedo creer que los rumores sean ciertos. En realidad era un contrabandista". En una entrevista con la CNN, Drummond reveló que encontró la primera botella de whisky cuando se le cayó un desconcertante paquete mientras retiraba el zócalo exterior de la vivienda. "Me dije, hostia puta, esto es como un alijo de whisky. Y esto es como de repente toda la historia del contrabandista", explicó. Las botellas de whisky gaélico Old Smuggler que encontró Drummond se siguen fabricando hoy en día y valen unos $1,000 cada una.
Sin embargo, la pareja planea conservar una botella para degustar y saborear su increíble descubrimiento. En su página de Instagram, han ido compartiendo su viaje de renovación del hogar y la historia de su extraordinario hallazgo. Número 3. $46,000 en efectivo en el desván de una familia. Un buscador de tesoros, Keith Will, hizo un asombroso descubrimiento en la casa de una familia de Massachusetts en el año 21. Ayudó a zanjar un rumor de décadas de antigüedad, según el cual había dinero escondido en su interior desde los años 50. En solo una hora, Will encontró $46,000 en una caja fuerte escondida bajo el suelo de la casa. Empezó a registrar el desván de la familia con su fiel detector de metales. Luego utilizó una cámara endoscópica para examinar mejor las tablas del suelo y una grieta en una esquina. Vio algo extraño y se dio cuenta de que era el ojo de una cerradura. Will dijo que los billetes estaban perfectamente envueltos en fajos de $5,000 que estaban todos en sus correas bancarias originales. Explicó que todas las denominaciones estaban en fajos y que los billetes individuales estaban fechados en 1934, 1935 y 1950. La fecha 19 de diciembre de 1958 y el número de cajero estaban estampados en cada correa. En 3 de los fajos se veían certificados de plata. Will sospechaba que la persona que se había dejado el dinero era muy probablemente de la Gran Depresión, señalando que $46,000 de 1958 equivalían a $421,603 de 2021. La familia llevaba unos años intentando vender la casa, pero el rumoreado tesoro se lo impedía. Solo tras una búsqueda en Internet encontraron a Will, que les ayudó a localizar la fortuna oculta. Uno de los miembros de la familia, Karen, dijo que sus tíos habían vivido antes en la casa y que ésta había pertenecido a la familia desde su construcción. El tesoro se escondió hace mucho tiempo, dijo. No estaba segura de cómo gastaría todo el dinero, pero se sentía aliviada de que por fin se hubiera resuelto el enigma. En cuanto a Will, dijo que la caja era su hallazgo más emocionante hasta la fecha. Número 2. Un tesoro en una caja fuerte secreta. El descubrimiento realizado por un redditor llamado Evil English es el tipo de cosas con las que sueñan los cazadores de tesoros. Tras 2 décadas de abandono, heredó la propiedad de sus abuelos, que se encontraba en mal estado. Sin embargo, tuvo que limpiarla antes de venderla. Mientras limpiaba, encontró un armario bajo la escalera con una alfombra vieja encima. Cautivado, quitó la alfombra y encontró una caja fuerte secreta. Evil English se pasó días intentando abrir la caja fuerte, pero no conseguía averiguar cómo hacerlo. Finalmente, él llamó a Major Safe Company y contrató a un cerrajero para que le ayudara. El cerrajero también tuvo problemas para abrir la caja fuerte, pero finalmente lo consiguió. Dentro, Evil English encontró cajas llenas de objetos antiguos, como monedas raras, lingotes de plata y joyas. El usuario de Reddit estaba extasiado por haber encontrado objetos tan valiosos que no tenía ni idea de que sus abuelos habían guardado. Dijo, «Sabía que mi abuela coleccionaba monedas, pero pensaba que las habíamos encontrado todas». Aunque la cifra exacta del hallazgo no está confirmada, se calcula que vale decenas de miles de libras. Además de las monedas y las joyas, Evil English también encontró pistolas antiguas que pertenecieron a su abuelo, que era un ambicioso coleccionista de artillería. El hallazgo fue un momento conmovedor que le trajo recuerdos de los tiempos que había compartido con sus abuelos y cumplió su sueño infantil de encontrar una caja llena de joyas. El descubrimiento no solo fue valioso económicamente, sino también emocionalmente. Permitió a Evil English conectar con sus difuntos abuelos de una forma que nunca creyó posible. Fue un momento que le trajo recuerdos de los tiempos que había compartido con el Oz y cumplió su deseo de encontrar tesoros ocultos. Número 1. Álbum de boda de los años 60. Megan y Bobby Capsidis nunca esperaron encontrar nada fuera de lo común durante el proyecto de renovación de su casa en Sierra Vista, Arizona, en el año 27. Pero cuando empezaron a derribar el techo de la cocina, ocurrió algo inesperado. Bobby estaba derribando una parte del techo cuando le cayó en la cara un bolso de piel de cocodrilo de color rojo parduzco. Asustados, Megan y Bobby decidieron seguir investigando. Mientras seguían buscando, tropezaron con un álbum de boda de unas 50 páginas.
El álbum conmemoraba la boda de Marguerite y Joseph Gargilo, que tuvo lugar en Brooklyn, Nueva York, en 1963. Bobby, un mecánico aeronáutico de 34 años, quedó asombrado por el descubrimiento. «¡Me pareció increíble!», exclamó. «Espero que les devuelvan sus propiedades». Megan, de 31 años, decidió publicar fotos del álbum en Facebook con la esperanza de encontrar a los propietarios o a sus familiares. Las fotos se hicieron rápidamente virales y Megan recibió miles de mensajes de personas que creían conocer a la familia. Aunque los Capsidis no conocían a los anteriores propietarios de su casa, especularon con la posibilidad de que el techo formara parte de un semisótano y se hubiera utilizado como almacén en algún momento. «Parece un objeto raro para poner en un ático», dijo Megan. Los objetos no estaban encima del aislamiento, estaban enterrados. A pesar del misterio que rodea el origen del álbum de boda, los Capsidis estaban decididos a devolvérselo a sus legítimos propietarios. «Me encantaría devolvérselo a la familia», dice Megan. «Me gustaría sentarme y devolverle sus recuerdos». Megan compartió momentos de su viaje en las redes sociales, informando a sus amigos de los acontecimientos ocurridos a su legada. El 8 de junio de 2017, Megan anunció a sus seguidores de Facebook que por fin se había reunido con la célebre Margarita. No solo tuvo la oportunidad de conocerla, sino que también le regaló el álbum y el bolso. Esperamos que hayan disfrutado de este vídeo. Nos vemos en el próximo.